Mensaje al Congreso. No es un Congreso marginal, no está debatiendo leyes inocuos, no está en otro país ajeno al de nuestra propia sociedad colombiana. Transición energética. En transición energética tenemos unos datos. Se ha debatido aquí, me ha costado una ministra excelente. Los datos al día de hoy de lo que hemos podido hacer, heredamos un balbuceo indudable, pero cierto del gobierno anterior. Código minero. Porque el Código Minero privilegió la multinacional, la gran minería, la minería a cielo abierto, el Cerrejón, por poner un ejemplo, y se olvidó realmente del pequeño minero, a pesar que recuerdo a decenas de congresistas luchando por el tema. Ese olvido estatal del pequeño minero, de la priorización de la gran minería, nos ha llevado a que el pequeño minero por decenas de miles ha quedado sujeto a los tentáculos de las mafias armadas. Y entonces hoy tenemos dos destrucciones: la destrucción de la democracia en el territorio y la destrucción del río y del agua. Por eso vamos a presentarles a ustedes un proyecto de ley en este periodo de sesiones que versa sobre la minería. Reforma agraria. En todo el gobierno anterior se transfirieron 13.000 hectáreas durante los 4 años. Santos pues ni alcanzó. O sea que de 3 millones van 13.000 hasta que llegamos al gobierno. Y en nuestro gobierno en el primer año van 30.000 hectáreas. En un año. Si a mí me gustara congraciarme simplemente comparándome con Duque, pues es fácil, pero no vale la pena. No es ahí porque nos engañamos. Paz total. En materia de paz, indudablemente nosotros hemos tomado iniciativas discutibles. Yo admito las discusiones y la crítica, nadie tiene la verdad de cómo hacer la paz en Colombia. El país ha avanzado y ha retrocedido durante décadas. Hemos hecho el proceso de paz con el ELN y avanza. Hoy hay un cese al fuego en todo el país con el Ejército de Liberación Nacional. Eso ha traído como resultado una disminución sustancial comparado el número de bajas del ejército y la policía de este año respecto al año pasado, del 60 y del 55%. Se está acabando la guerra entre Estado e insurgencia, que es la que produce las bajas. No, no soy mentiroso, se está acabando. Podemos decir, ojalá lo pueda decir, que la guerra entre la insurgencia y el Estado colombiano que comenzó quizás en 1948, un 9 de abril, ha llegado a su final. Así como llegó a su final en un periodo anterior la guerra entre liberales y conservadores. Alguien en algún congreso de estos, en ese entonces, quizás se paró y dijo: la guerra entre liberales y conservadores ha finalizado.
Y tras este discurso del presidente, la oposición hizo uso de su derecho a la réplica. Hubo 5 intervenciones en las que criticaron al jefe de Estado por algunas de sus políticas, especialmente las de seguridad y paz. El senador David Luna fue una de las voces que más se destacó. La oposición dividió su discurso en 5 intervenciones. Una de las intervenciones que brilló fue la de David Luna. Incluso algunos lo graduaron de jefe de la oposición. Yo le quiero recordar, presidente, que este partido Cambio Radical hace oposición, pero no hace daño. Nosotros tenemos claro que quien gana las elecciones gobierna, pero también tenemos claro que quien pierde las elecciones controla, no se acomoda. Y los principios y sobre todo los valores de los partidos, creo, deben ser no solamente reconocidos, sino exigidos por la sociedad. Uno de los principales reclamos del senador de Cambio Radical fue por la situación de orden público en el país. Y la fuerza pública tiene el respaldo de nuestra sociedad y le exige, presidente, a usted que por favor le desamarre las manos y los pies. Esos decretos que nosotros compartimos, cuando de cese al fuego se trata, claro que sí, no pueden bajo ninguna circunstancia pretender la inacción de la fuerza pública. Y arremetió contra el llamado programa Jóvenes en Paz. Pero bajo ninguna circunstancia al ciudadano que trabaja diariamente, que se rompe el lomo, que hace todo el esfuerzo para llevar la comida a su casa, se le puede de alguna u otra manera decir que tiene entonces que entregar los impuestos que con mucho trabajo logra pagar para que los criminales salgan de las cárceles de manera inmediata. Otra de las congresistas que intervino fue la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien usó el nombre de los programas del gobierno para criticar al presidente Petro. Señor presidente Gustavo Petro, Colombia no es potencia mundial de la vida y el mundo tampoco se va a acabar. Potencia mundial de la vida es un eslogan muy bonito de marketing político, bien alejado de la realidad que se vive hoy. Y reveló cifras sobre masacres y asesinatos ocurridos durante el actual gobierno. Hoy, desde el 7 de agosto, día de su posesión, hasta hoy, ha habido 88 masacres, 303 muertos y el asesinato de 154 líderes. ¿Dónde quedó la campaña? Nos están matando. Solo sirvió para hacerse elegir. Las representantes Marilén Castillo y Erika Sánchez hablaron por la Liga de Gobernantes Anticorrupción y por Verde Oxígeno lo hizo el congresista Daniel Carvalho, quien aseguró que intervenía desde la independencia. Gran expectativa había efectivamente acerca de los discursos que se iban a pronunciar el día de ayer, por un lado por parte del presidente Gustavo Petro, por otro lado por parte de la oposición. La expectativa es especialmente relevante en este caso porque la pregunta que todo el mundo se está haciendo es: ¿va a cambiar el tipo de relacionamiento entre el Ejecutivo, en cabeza del presidente Petro, y el Legislativo? ¿O se va a mantener en esa situación de confrontación, pero a la vez lentejismo, es decir, búsqueda de votos individualmente considerados, que se estableció después de que se rompió la coalición de gobierno en abril? Bueno, vamos a tratar de interpretar. Por una parte, el presidente Gustavo Petro llamó a un acuerdo nacional. En pocas palabras, tendió nuevamente la mano a que el Congreso se ponga de su parte, a que trate de acompañarlo en sus reformas. No fue muy detallado en sus reformas, algo bastante peculiar para un discurso que duró más de 2 horas. En realidad precisó pocas cosas, hubo pocas cifras, hubo pocas ideas específicas y mucha retórica de tipo general. Pero el mensaje sí fue de convergencia, de acuerdo, de conciliación con las mayorías del Congreso. Sin embargo, hay que recordar que ese mismo mensaje de un acuerdo nacional y de convergencia fue el que tuvo el gobierno al comienzo de la administración, fue el que tuvo el presidente Petro al comienzo de la administración. De allí vinieron los acercamientos con el uribismo en los primeros meses de gobierno, de allí se construyó la coalición de gobierno y al cabo de 8 meses ya no había nada, ya lo que había era confrontación, lo que había era palabras gruesas, lo que había era hablar de esclavistas y esclavos. Por lo tanto, nadie sabe si este nuevo llamado de Gustavo Petro a la búsqueda de un acuerdo nacional es genuino, es sincero, es auténtico o es simple retórica.
En cuanto a la oposición, pues tenemos dos grandes líderes de la oposición. Por una parte, María Fernanda Cabal, para ser sinceros, dijo un discurso pronunció un discurso con grandes generalidades. No parecería ser el caso de alguien que está confrontando con ideas muy específicas, mientras que David Luna hizo un discurso mucho más detallado con un par de mensajes gruesos. El primero de ellos, ese llamado al acuerdo nacional, recordó David Luna, es cuestionable cuando, él mismo recordó, no oyeron en su momento ni la ministra de Minas los llamados de la oposición, ni la ministra de Salud los llamados de la oposición, ni el ministro de Hacienda los llamados de la oposición. En pocas palabras, David Luna dijo, ya hemos visto este capítulo de grandes acuerdos nacionales que no se han traducido en hechos reales. Pero aparte de eso, David Luna, desde el Cambio Radical, hizo un llamado a las libertades y a la independencia con ocasión del 20 de julio y dijo que no hay verdadera independencia actualmente porque se están reduciendo las libertades. La libertad de escoger cada uno qué EPS quiere, la libertad de escoger dónde quiere cotizar sus pensiones, la libertad de moverse en distintos ámbitos, incluido la posibilidad de que la fuerza pública se mueva en todo el territorio nacional, como en algún momento lo dijo el ministro de Defensa, que no se podía mover la fuerza pública en ciertos ámbitos del territorio nacional. La oposición parece estar entonces escéptica acerca de ese llamado al acuerdo nacional, bastante gaseoso de parte del presidente Petro, y solo el tiempo lo dirá. Ahora que arranca esta segunda legislatura, solo el tiempo dirá si efectivamente hay acercamiento entre el gobierno y el Congreso o si lo de ayer fue simple retórica de parte del Ejecutivo y ya el legislativo en cabeza de estos partidos de oposición tiene una agenda divergente o una agenda cuestionante de los objetivos del presidente Gustavo Petro.